tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de la hora que me estés escuchando. Voy a compartir con ustedes un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Estamos en agosto y quiero por esta única ocasión salir del plan que tenemos. Estamos predicando el Evangelio de Mateo expositivamente, pero hoy voy a tomar solamente un tema por el mes de la Biblia. Y voy a hablar del tema, la Biblia es inspirada por Dios. Y está basado este mensaje en 2 Timoteo 3, del 14 al 17. 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Léanlo en su casa, por favor, para ahorrar un poco de tiempo. Bueno, primero, Timoteo era un pastor joven. Su papá era griego, por lo que pues no pudo enseñarle la fe en Cristo, pero su mamá y su abuela sí eran creyentes en Cristo y conocían la palabra de Dios. Ellas eran las que estaban pues casi todo el tiempo con él. Así que le enseñaron por medio de las Escrituras a creer en Jesucristo para salvación y servirle de todo corazón. En 2 Timoteo 3:14 dice, pero tú persiste, Pablo le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido. Veamos, dice, pero tú persiste. Es lo contrario a los que no permanecen ni se quedan en la verdad, se desvían. Se refiere a personas engañadas y engañadoras, perversas. En el versículo anterior, 2 Timoteo 3:13 dice, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Eso es. Tu mamá y tu abuela, como buenas judías, te enseñaban las Escrituras desde la niñez. Conserva esa enseñanza sin moverte. No abandones esa enseñanza. Persevera en la palabra. No te dejes engañar por los que traigan otros escritos, otras visiones, tradiciones, profecías, porque irán de mal en peor, dice allí. Pero para ti, Salmo 1, del 1 al 3, del 2 al 3, en la ley de Jehová será tu delicia, y en su ley medita de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que dan su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que haces prosperará. Eso es las promesas del que permanece en la palabra de Dios. Y si aquí hay personas que no tuvieron la bendición de que sus padres o abuelos les enseñaran la Biblia, como a Timoteo, empiecen hoy a leerla, a meditarla, pero que sea la Biblia. Oigan la orden de Jesucristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que es una orden de Jesucristo. Escudriñad las Escrituras. Basado en nuestro texto de 2 Timoteo, vamos a enseñarles Vamos a ver 6 razones para permanecer arraigados en la Biblia. 1. Toma en cuenta el carácter de las personas que te enseñaron la Biblia. Versículo 14. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Recalco esto, sabiendo de quién has aprendido. Entonces, persiste en eso que aprendiste. Timoteo tuvo la bendición de tener su mamá y su abuela judías creyentes en Cristo, y ellas pues hicieron su tarea de presentarle a Timoteo el Evangelio por la fe en Jesucristo. Por eso dice el versículo 15,
desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Y en 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Estoy seguro de que en ti también. Eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo, una de las razones por las que debes permanecer en las Escrituras es sabiendo de que lo aprendiste de tu abuela y de tu madre Loida, de tu abuela Loida y de tu madre Eunice. ¿O no las honrarás? Permanece en esa palabra que te enseñaron. Bueno, qué bueno que haya padres y madres que enseñen a sus hijos la Biblia. Y el mensaje principal de las Escrituras es la salvación por la fe en Cristo. Los padres tienen ese privilegio, presentar a Cristo el Salvador a sus hijos. Y si creen, no es por la habilidad o por la santidad de los padres, es por la revelación de Dios que usa a los padres o a quien sea. Mateo 11:25 dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así te agradó. Entonces es una revelación de Dios, por la voluntad de Dios, el que recibe y cree el Evangelio. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, continúa diciendo el Señor Jesucristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es una revelación. Es una revelación el Evangelio, conocer a Dios por medio del Evangelio. Bueno, entonces esa frase de sabiendo de quién lo aprendiste, bueno, sí se refería a Loida y a Eunice, pero al final de cuentas es de Dios. Fue Dios mismo el que le reveló el Evangelio de Jesucristo por la fe en Jesucristo. Entonces, sabiendo de quién lo has recibido, de quién lo aprendiste, persiste, permanece. Lo aprendiste de Dios, finalmente. Dios te lo reveló. Bueno, 2. ¿Por qué permanecer en la Biblia? Bueno, porque la palabra de Dios es santa. Así lo dice 2 Timoteo 3:15. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras o santas escrituras. Así como Dios es santo, su palabra también es santa. Permanece en ella, no la abandones. Funda tu vida en esta palabra profética más segura. No la cambies por ningún otro libro que los hombres consideran divinamente inspirado. En el Corán no encontrarás, así dice Jehová. En el Ramayana nunca vas a encontrar la frase, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no? En los Vedas sí, nunca vas a encontrar la frase, yo, Jehová. Después de alguna declaración, siempre Dios dice, yo, Jehová. Importante. Solamente las escrituras del Antiguo Testamento tienen una procedencia divina. No te apartes de esta palabra, ni a diestra ni a siniestra. Permanece en esta palabra santa y serás santo. Pídele a Dios oídos, entendimiento, oídos para escuchar su palabra y un corazón dispuesto para creerla y atesorarla y permanecer en esta. En Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas formas en otros tiempos a los padres por los profetas, en el Antiguo Testamento, en estos postreros días, en el Nuevo Testamento y ahora,
nos ha hablado por el Hijo. Hermanos, solamente la Biblia es la palabra de Dios. Solamente la Biblia es la palabra de Dios. Permanece en ella. Razón por qué tenemos que permanecer en ella. Razón número 3. El poder de la palabra de Dios para salvar a los pecadores. El poder de la palabra de Dios para salvar a los pecadores. Miren, en 2 Timoteo 3:15, otra vez. Las cuales pueden. O sea, está hablando de las Escrituras. Las Escrituras pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es un poder de la palabra de Dios para cambiarte de las tinieblas a la luz, para que tú conozcas la verdad de cómo ser salvo. Dice, sabiendo de quién las aprendiste. Las Escrituras son santas y ahora tienen poder para salvación. La palabra de Dios es poder de Dios para salvación. Dunamis significa poder. Y esta palabra dunamis es de donde viene la palabra dinamita. Un poder explosivo. El poder de Dios no tiene límites. Pero no es una fuerza bruta, no. Es un poder con sabiduría que nos hace sabios para salvación. Esta palabra derriba cualquier argumento que tengas. Si eres ateo, si eres de la luz del mundo, o de cualquier otros pensamientos que tú tengas. Santería, brujería, la evolución, que te dice que tu papá fue un chango, pero la Biblia te dice que tu papá es Dios. O la dianética, si tú tienes en tu mente todos los conocimientos de la dianética que te dice que tú eres el centro del universo y que, que tú eres Dios, así, en pocas palabras, eso es lo que dice la dianética. La Biblia dice que tú eres pecador y que necesitas arrepentirte y creer en Cristo. Esta palabra, la Biblia, derriba toda barrera que tengas. ¿Y la derriba? La fuerza de Dios, el poder de Dios. Y si derriba todas esas cosas, también derriba algo que tú tienes acá adentro. Derriba el poder de tus concupiscencias y te da la victoria sobre ellas. La Biblia tiene poder para transformar tu vida. El mismo poder que dijo, sea la luz, sea la expansión, que haya cuerpos celestes. Ese poder es el mismo poder que te dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Sé sano. Palabras de poder divino, omnipotente. No te apartes de esta palabra. Digamos como los discípulos, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y otra razón para permanecer en la Biblia es 4. Las Escrituras te guían a Cristo. Las Escrituras, solamente las Escrituras, la Biblia, es la que te guía a Cristo. Otra vez, 2 Timoteo 3:15, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No hay otra manera, no hay otro camino. Las Escrituras del Antiguo Testamento son las que guiaron a Timoteo a los pies de Cristo. Timoteo todavía no tenía el Nuevo Testamento, solamente el Antiguo. Por supuesto que se necesitó la predicación del Evangelio, pero las Escrituras del Antiguo Testamento sirvieron para identificar a Cristo como el Mesías, como lo dijo el apóstol Juan. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Bueno, pero estas se han escrito para que creáis
que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida, tengáis vida, tengáis vida, tengáis vida en su nombre. Y también Jesucristo dijo palabras que muchos hogares las tienen escritas en las paredes. Juan 5:24. De cierto te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sí, las palabras santas, poderosas de las Escrituras. Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Esta es una orden. Mirad a mí, dice Dios o dice Cristo. Y sed salvos todos los términos de la tierra. No importa de dónde sean, no importa quiénes sean, no importa cuántos pecados tengan, no importa de qué tipo de pecados y cuántos sean. Mirad a mí. Es una orden. Yo voy a obedecer. Esa es una invitación. Yo la voy a aceptar. Si es una invitación, acéptala. Si es una orden, obedécela. 5. Razones por las cuales hay que permanecer en la palabra de Dios. Porque las Escrituras son inspiradas por Dios. Porque las Escrituras son inspiradas por Dios. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda Escritura es inspirada por Dios. Pero no toda la que te encuentres por allá, por acá y por acá. No, se está refiriendo a esta Escritura que hemos estado hablando, la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La inspiración de la que se habla aquí no es como cuando decimos, oh, ese escritor Pablo Neruda, en verdad que estaba inspirado. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está oscura. Y muchos dicen, qué inspirado Pablo Neruda. No se trata de esa inspiración. La palabra inspirada significa hablada por Dios, pronunciada, exhalada por Dios. Definición de la inspiración. Definición. La inspiración es ese poder inexplicable que el Espíritu Santo desplegó desde antaño sobre los autores de las Sagradas Escrituras para su dirección, aun cuando el uso de las palabras que emplearon y para preservar a sí mismo todo error y toda omisión. Y esta definición es de Teodoro Gaussen. La Confesión de Fe de Westminster dice, el carácter celestial del contenido de la Biblia, o sea, es una inteligencia sobrenatural. La eficacia de su doctrina para justificación y santificación y transformación de los hombres, de los creyentes, la majestad de su estilo, con autoridad. Así dice Jehová, el que tenga oído para oír, oiga. El consenso de todas sus partes, la unidad en su propósito. 40 autores humanos diferentes que vivieron en diferentes épocas y en diferentes circunstancias y lugares. El fin que se propone alcanzar en todo el libro, que es el dar la gloria a Dios, deja clarísimo el único modo por el cual puede alcanzarse la salvación: por la fe en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Muchas otras excelencias. Está exenta de errores su elevado y práctico sistema moral, su extraordinario poder sobre la conciencia humana y su entera perfección son todos argumentos por los cuales la Biblia
demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad es divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con la palabra. Bueno, miren, hace ratito hablé de lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, y como yo intercalaba mis propios comentarios, creo que desvirtué lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Lo voy a leer sin mis comentarios. Dice, la Confesión de Fe de Westminster dice: el carácter celestial del contenido de la Biblia, la eficacia de su doctrina, la majestad de su estilo, así el consenso de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo el libro, deja claro el único modo por el cual puede alcanzar la salvación el hombre. Entre muchas otras excelencias están su extraordinario poder sobre la conciencia humana, su entera perfección. Son todos argumentos por los cuales la Biblia demuestra abundantemente que es la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra persuasión y completa seguridad de que su verdad es infalible y su autoridad divina proviene de la obra del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestro corazón con su palabra, con la palabra de Dios. Ya, hasta ahí. Por eso el Señor Jesucristo dijo, Juan 14:10, las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Mientras se completaba el canon, ¿qué es el canon? Bueno, incluir todos los libros que tiene la Biblia. Mientras que se concluía este canon, cuáles libros deberían de estar y cuáles no, los apóstoles fueron usados por el Espíritu Santo para hablar, controlados por Él. Así dice el Señor Jesucristo, Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bueno, los apóstoles sabían bien que sus enseñanzas y sus palabras eran producto de la obra del Espíritu Santo. Ellos estaban conscientes de que no eran sus palabras. En 1 Corintios 2:13 dice el apóstol Pablo, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ellos estaban conscientes de que eran palabras del Espíritu Santo y no de ellos. Miremos la revelación y la inspiración de Dios en su profeta Moisés. Éxodo 4:10. Dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Yo nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después de que tú me hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego. ¿Quién los hizo? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca. Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Esa es la inspiración. Esa es la inspiración. Los predicadores, los maestros de la palabra de Dios, son Dios mismo el que pone las palabras para predicar las buenas nuevas de salvación. Me sorprende que Dios no le dijo a Moisés, yo estaré con tu mente. No, yo estaré en tu mente para ponerte mis pensamientos. No, le dijo, estaré con tu boca. Te pondré mis palabras en tu lengua, en tus labios.
Por eso Moisés escribió un poco después en Deuteronomio 4:2, no le añadas a esta palabra que yo les mando, ni le disminuyas de ella. Y por eso el apóstol Pablo, en segunda de Pedro, es el apóstol Pedro, en segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso dice segunda de Pedro 1, del 19 al 21. Quisiera comentar algunas cosas de este texto, pero bueno, voy a comentar una. Por ejemplo, dice, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, a nadie le di la concesión para decir, hey, tú, iglesia fulana de tal, tienes la concesión para interpretar mi palabra. ¿Solamente tú, los demás? No, las demás iglesias no la tienen. Solamente tú puedes interpretar la Biblia. No, Dios no dio ninguna de esas concesiones a ninguna iglesia. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada de alguien. Solamente yo tengo la interpretación, los demás no. No. La misma Escritura, previendo que surgirían falsas escrituras, falsos profetas, que producirían más libros, que saldría el libro del Mormón, que saldría la perla de gran precio, toda el atalaya. La Biblia es el único salido de la boca de Dios. Noten cómo clausura la inspiración escrita, o sea, cómo clausura la palabra de Dios y ya no hay más escritos que puedan estar a la altura de la palabra de Dios. En Apocalipsis 22:18, vean cómo se clausuró la revelación escrita. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Estoy en Apocalipsis 22:18 y 19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará también su parte en el libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Pero el ángel Moroni hizo que José Smith descubriera unas placas de oro de donde surgió el libro del Mormón. No. Nadie, excepto José Smith, vio esas placas de oro. En 1830 fue publicado por primera vez ese libro del Mormón, que es otro evangelio. Muy bonita historia. Ahora cuéntenme una de vaqueros. Lo sentimos, mormones. Dios terminó su revelación escrita 1800 años antes de que saliera el libro del Mormón. Y por eso Gálatas 1:6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo como el ángel Moroni viene a ustedes y les anuncia otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Si alguno os predica diferente evangelio, sea anatema. Y voy a terminar con el último, el sexto. La razón por la que no nos debemos de mover de la Biblia es porque la Biblia es útil. Segunda Timoteo 3,
17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado, no necesitamos solamente la Biblia. Notemos que la Biblia, con sus 66 libros y nada más, es más que suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, completo. En la plática que tuve con unos elders de los mormones, me dijeron que la Biblia está incompleta, inexacta, y que necesitamos otros 3 libros que ellos tienen, como el libro del Mormón, la Perla del Gran Precio, Doctrinas y Convenios, producidos por el profeta polígamo José Smith. Tampoco necesitamos 2000 visiones de la señora Helen G. de White. Solamente necesitamos la Biblia para que estés enteramente preparado para toda buena obra. Está claro, está clarísimo. ¿Cómo debe de ser nuestro comportamiento? ¿Qué es bueno y qué es malo? No necesitamos nada más que la Biblia, que es la palabra de Dios. Y no aceptes ninguna revista de los atalayas, del Despertar, de esos ruselistas. No. Miren, el proceso que usa la Biblia: enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia. Todo eso es arrepentimiento. ¿Quisiera ser libre del alcoholismo, de las drogas, de la fornicación? Deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro. Vuélvanse al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y para terminar de probar la inspiración de la Biblia, vean el testimonio de Jesucristo. En el Antiguo Testamento se había profetizado y se había prometido que Dios levantaría a un profeta, y este fue Jesucristo. Escuchen la profecía y promesa hecha 1410 años antes, Deuteronomio 18:18. Profeta os levantaré en medio de ustedes, de sus hermanos. Pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Ahora escuchemos el cumplimiento de estas promesas. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que yo he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Vengan. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesucristo. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios te bendiga. Recibe a Cristo en tu vida y en tu corazón. No hay otro. Recibe la palabra de Dios, estúdiala, obedécela, y tendrás el lucero de la mañana que amanece y que alumbra en tu corazón. Dios te bendiga. Amén.